Sean bienvenidos a este nuevo video. Para esta ocasión lo que haremos será calcular o hallar las ecuaciones de las características geométricas de una sección circular que va a trabajar parcialmente llena, es decir, que el agua no va a cubrir toda la sección. Este es un video que me lo han solicitado para saber cómo se puede hallar esas ecuaciones. Es por eso que lo hacemos en esta ocasión. Para partir y para poder hallar esas características geométricas, que son en finalidad de hallar el área, perímetros, daño hidráulico, entre otros, debemos conocer las características geométricas que se ven a inicio de querer hallar esas nuevas características. Por ejemplo, siempre vamos a considerar que la tubería va a tener un diámetro, al cual le vamos a llamar con D mayúscula. Luego, como dijimos que va a ser una sección circular parcialmente llena, el agua no va a llegar hasta el tope de la tubería. Por tanto, la altura del agua lo vamos a conocer como Y, tirante de agua. Y luego existe una dimensión más, que es el espejo de agua, que sería la dimensión horizontal que se muestra en la parte superior, a la cual le vamos a llamar como T. Aparte de eso, tenemos un ángulo interno que lo conocemos como θ. Este ángulo interno es la unión entre el centro y los dos extremos del tirante, como podemos observar aquí en la figura. Formado todo eso, tenemos este ángulo llamado θ, que se lo conoce como el ángulo interno de la tubería. Luego, si nosotros vemos el diámetro, podríamos decir que existe el radio en ambas partes, es decir, radio desde el punto medio hasta el extremo superior va a ser el radio, y desde el centro al extremo inferior igual vamos a tener el radio. Y luego vamos a tener también alfa. Este alfa es un ángulo interno que igualmente se produce entre el centro y los extremos, pero de manera opuesta al ángulo θ. Esto quiere decir que alfa y θ forman la circunferencia completa. Ahora, ya visto todo eso, θ, diámetro, el radio y el tirante de agua, podemos empezar a deducir las ecuaciones de mi sección circular a sección parcialmente llena. Empecemos viendo de que alfa más θ tendría que ser igual a 2pi. Como dijimos que ambos son la circunferencia completa, entonces su suma va a ser equivalente a 2pi. De esta ecuación yo voy a despejar alfa y voy a tener que alfa es igual a 2pi menos θ. Posterior a ello, voy a dividir entre 2 a ambas partes de esta ecuación que he hallado. Entonces voy a tener por un lado alfa medios y por el otro lado voy a tener 2pi menos θ dividido entre 2. Y puede que en este punto se pregunten por qué estoy usando alfa medios o por qué lo estoy dividiendo entre 2. Esto es para poderme hallar unas ecuaciones que me ayuden a facilitar al momento de calcular las ecuaciones de las características geométricas, que lo vamos a ver a continuación. A esta ecuación de alfa medios voy a hacer operaciones para deducirla. Y voy a tener que alfa medios va a ser igual a pi menos θ medios. Si realizamos esas operaciones en este lado, 2 se va a simplificar con 2 y voy a tener pi en este lado y θ se va a quedar como θ medios. Esto es muy importante, la equivalencia de alfa medios. Continuando, podemos ver algunas relaciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo calcularía el coseno de alfa medios, o de cualquier ángulo dividido entre 2, pero en este caso alfa medios, y a alfa medios le sustituyo lo que he hallado aquí, pi menos θ medios, voy a tener coseno de pi menos θ medios. Pero este coseno de acá, con el valor de pi y menos esta resta de este ángulo, se conoce una relación trigonométrica, la cual equivale a menos coseno del ángulo θ medios, que sería esta parte de acá. Luego, si hago lo mismo para seno de alfa medios y reemplazo este alfa medios por el valor de pi menos θ medios, voy a ver que este seno de pi menos θ medios es igual a otra relación trigonométrica, la cual se conoce que va a ser igual a seno de pi medios, o seno de θ medios en este caso. Entonces, estas son las relaciones trigonométricas que van a ayudar mucho al momento de hallar las ecuaciones. Y a partir de ello, vamos a tener que calcular y ver y deducir las ecuaciones cómo funcionan. Por ejemplo,
si yo quiero hallar en este caso la parte del espejo de agua, este T que lo hemos llamado, yo podría separar un triángulo rectángulo del punto medio hasta la parte del extremo del tirante y voy a tener que esta longitud del punto medio hasta el extremo del tirante se va a llamar R, la cual la puedo conocer como la hipotenusa de este triángulo. Luego, esta altura A va a ser la altura restante desde el punto medio hasta que tope con el agua. A eso lo llamamos A. Y al espejo de agua, como lo estamos dividiendo entre 2, va a ser T dividido entre 2. Si yo aplico aquí mis relaciones trigonométricas, por ejemplo, quiero sacar coseno de este ángulo, coseno de alfa medios. Este alfa medios es la mitad de este ángulo porque estamos sacando un triángulo rectángulo. Entonces, coseno de alfa medios va a ser igual a cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que sería el radio. Entonces va a ser A dividido entre R, como lo podemos observar acá. Si yo separo de aquí a esta altura, voy a tener que esa diferencia va a ser igual al radio multiplicado por el coseno de alfa medios. Todo perfecto hasta ahí. Luego, seno de alfa, voy a calcular ese seno de alfa medios, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto va a ser el espejo de agua dividido entre 2 sobre la hipotenusa, que sería el radio. Entonces tengo esta ecuación de acá. Si yo lo separo, ya podría tener el espejo de agua, que sería este T, que va a ser igual a 2 multiplicado por el radio por el seno de alfa medios. Entonces, si observan estas ecuaciones, todas se encuentran en función de este alfa medios. Es por eso que hallamos estas relaciones trigonométricas previamente para facilitarnos el trabajo. Ahora, el ancho de la superficie lo podríamos dejar aquí como esta ecuación que vimos acá, pero no es conveniente dejarlo así, sino es cambiarlo en función del diámetro, es cambiarlo el radio a diámetros y de alfas a titas. Entonces debemos realizar esa sustitución. Por ejemplo, el radio sabemos que va a ser igual al diámetro dividido entre 2, porque si observamos acá, en la figura de la sección semicircular, vemos que el diámetro al dividir entre 2 es igual al radio. Sustituyo eso acá y luego veo que seno de alfa medios por relación trigonométrica que vimos aquí arriba es igual al seno de tita dividido entre 2. Entonces, si sustituyo eso y hago las operaciones de simplificación, voy a tener que el ancho de superficie o el espejo de agua llamado T va a ser igual al diámetro multiplicado por el seno de tita medios. Esa sería la ecuación y la primera que hemos hallado para este caso. Si nosotros continuamos y vemos el tirante de agua, que sería la altura Y que hemos visto acá, vamos a verla de una manera similar. Por ejemplo, si vemos esta figura, la altura del agua va a ser el equivalente de la suma del radio, porque vemos aquí que el radio está desde la parte inferior hasta el medio, hasta la parte central, y esta alturita A que vimos aquí anteriormente, para que llegue hasta el tope del tirante de agua. Entonces el tirante de agua va a ser igual al radio más A. Si yo sustituyo a A, que tenía aquí la ecuación que era radio multiplicado por el coseno de alfa medios, voy a tener la ecuación ya en función de un ángulo. A esta ecuación voy a separar el radio y voy a tener que el tirante de agua va a ser igual al radio multiplicado por 1 más coseno de alfa medios. Perfecto, hasta ahí. Y de la misma manera debo cambiarlo en vez de radio a diámetros y de alfas a titas. Entonces el radio ya dijimos que era diámetro dividido entre 2. Entonces sustituyo eso acá y coseno de alfa medios es igual a menos coseno de tita medios, como vimos anteriormente. Entonces, al sustituir eso, ya tendría la ecuación del tirante de agua. Eso estaría esa parte. A esta ecuación también la pueden ver de otra manera. Si ustedes despejarían el ángulo tita, que se utiliza mucho, vamos a tener que el ángulo tita va a ser igual a 2 arcoseno de 1 menos 2 multiplicado por el tirante de agua dividido entre el diámetro. Esta es una ecuación que igualmente se la usa mucho. Luego vemos el perímetro. El perímetro es un poco más sencillo de hallar porque ya no vamos a requerir todo esto. El perímetro hace referencia a toda el área mojada que se encuentra por el agua.
Como es una sección circular que se puede representar como una longitud de una curva en nuestra sección, debemos observar que la longitud de una curva es igual al ángulo que lo forma multiplicado por su radio. Como lo vemos acá, el ángulo va a ser θ y el radio o la distancia que lo forma va a ser el radio. Entonces tenemos aquí r. Si nosotros cambiamos esa parte de longitud de curva, que sería el perímetro, y el radio, que sería el diámetro dividido entre 2, como vimos anteriormente, ya tendríamos que el perímetro es igual a θ multiplicado por el diámetro dividido entre 2. Esa sería otra ecuación. Ahora, nos quedaría el área. El área es un poco más complejo de hallar, pero no tanto si ya tenemos anteriormente halladas esas ecuaciones de las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es dividir el área en dos partes o en dos secciones. La primera sección va a ser toda esta parte de acá que lo vemos como una boca abierta invertida, que sería la sección que corta con el ángulo θ, como lo observan acá. Toda esta parte obviando el triángulo superior. Si nosotros queremos hallar el área de esta parte de acá, vamos a saber que el área de una sección que sea un arco o que tenga una dimensión fija va a ser igual al ángulo que lo forma multiplicado por su radio elevado al cuadrado y dividido entre 2. Esa es la ecuación para hallar el área de una sección similar a esta, o a una sección en este caso. Si nosotros cambiamos aquí el radio, que sería equivalente a diámetro dividido entre 2, voy a tener que el área va a ser igual a θ por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 8. Esa sería el área de esa sección. Y ahora me tocaría calcular de la sección número 2, que sería el triángulo superior, el cual he obviado en este anterior caso. En este anterior caso podemos ver que el área va a ser un triángulo con una altura A en el medio y con una parte del punto medio hasta un extremo del espejo de agua T dividido entre 2. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es calcular el área. El área de un triángulo rectángulo va a ser igual a la altura por la base dividida entre 2. Entonces, si yo quiero hallar el área de este triángulo de acá, va a ser el A multiplicado por T dividido entre 2 y todo eso dividido entre 2. Pero como es una sección de dos triángulos, debería multiplicarlo esto por 2. Entonces aquí lo multiplico por 2. A esta parte de acá voy a hacer operaciones. Por ejemplo, vamos a ver que 2 con 2 se va a simplificar, pero al tener el espejo de agua dividido entre 2, va a volver un 1 medio que vemos en esta parte. Luego, tenemos que A, el valor de A, era una equivalencia del R multiplicado por el coseno de alfa medios, como lo observamos acá. Y el espejo de agua, este T, lo teníamos equivalente a 2 multiplicado por el radio por el seno de alfa medios, que anteriormente lo deducimos. Ahora, a todo esto tenemos que hacer algunas operaciones. Por ejemplo, podemos sacar de esta parte de acá la parte del radio, porque si multiplicamos radio por radio vamos a tener radio al cuadrado. Luego por un dividido entre 2, que sería un medio en este caso. Luego, a este 2 de acá lo vamos a dejar en un paréntesis para que se convierta en una relación trigonométrica. Entonces vamos a tener aquí 2 por coseno de alfa medios por seno de alfa medios. Lo dejamos así porque este valor de acá o esta ecuación que vemos acá en el paréntesis es una equivalencia de una relación trigonométrica, la cual nosotros en este caso vamos a hacer un cambio, que lo vamos a ver aquí. Primero, al radio lo vamos a cambiar por diámetro dividido entre 2. Todo eso elevado al cuadrado y dividido entre 2. Luego, si nosotros hacemos un cambio, vamos a observar que coseno de alfa medios es igual a coseno de θ medios, cambiando y convirtiendo a las ecuaciones de θ. Y seno de alfa medios es igual a seno de θ medios. Entonces, lo único que ha cambiado acá es el signo negativo, porque del coseno de alfa medios salía con un valor negativo. Ahora sí, con todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sustituir esta parte con una relación trigonométrica, la cual nos dice que todo esto va a equivaler al seno de 2 multiplicado por el ángulo
que es igual en ambas partes, en el coseno y en el seno, que en este caso sería tita medios. Entonces va a ser 2 por tita medios. Pero como observamos acá, 2 con 2 se puede simplificar. Y lo que tendríamos acá sería lo siguiente. El valor negativo se va a multiplicar hacia el exterior y vamos a tener menos el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 8 por seno de tita, porque existe la simplificación. Entonces, ese sería el equivalente del área de esta parte. Por tanto, tendríamos que sumar estas dos áreas, de la sección 1 y de la sección 2. Sus áreas, si las sumamos nosotros, aunque en este caso nos da un valor negativo, nosotros vamos a tener que encontrar esa área, la cual va a ser igual al diámetro elevado al cuadrado dividido entre 8, menos tita menos, tita menos seno de tita, que en ese caso sería el área equivalente de la sección circular parcialmente llena. Si esta ecuación nosotros la colocaríamos el valor de tita con 2pi, que sería la sección completamente llena, nos va a dar el equivalente a un valor de pi. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, para ese caso, el área total se va a transformar a diámetro elevado al cuadrado por pi dividido entre 4. Si hacen esa operación, lo van a poder encontrar. Luego, la última ecuación que nos faltaría hallar sería el radio hidráulico, que el radio hidráulico es un poco más sencillo, porque es el equivalente del área dividido entre el perímetro. Entonces, dividimos el área total sobre el perímetro, que es esta ecuación de acá. Realizando operaciones tenemos que el radio hidráulico va a ser igual al diámetro dividido entre 4 por tita menos seno de tita, todo eso dividido entre tita, que esa sería la equivalencia del radio hidráulico. Y de esa manera hemos hallado todas las características geométricas de esta sección circular que va a trabajar parcialmente llena. Y como les dijimos, va a trabajar o se utiliza mucho en estos casos de alcantarillas, canales o entre otros casos particulares. Y si ustedes quieren ver más contenido similar a lo que tenemos, pueden suscribirse al canal y ver nuestros demás videos y darle un like y suscribirse para que puedan observarlo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos más contenido acerca de la página en particular.